Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas. Hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos la versión de Engin Akyürek, sobre un tema que ha mantenido en vilo a muchos fans, su relación con Tuba Büyüküstün. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de Engin, de Tuba y de esas declaraciones que, digamos, han sido reveladoras. Pero antes de empezar a sumergirnos en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí se suscriban. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido fresco sobre sus series favoritas, noticias del mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, todos los detalles jugosos que nos encantan. Así que, ¿qué esperan? Únanse a la comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün es algo que siempre ha fascinado a los fans. No solo porque son dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía, sino porque la química que mostraron en pantalla en la serie Kara Para Aşk fue electrizante. Era evidente que había algo especial entre ellos. Y claro, eso encendió las especulaciones. ¿Eran solo compañeros de trabajo o había algo más? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la serie, Kara Para Aşk narra la apasionante historia de Omar, un policía viudo, interpretado por Engin Akyürek, y Elif, una diseñadora de joyas rica y aparentemente despreocupada, interpretada por Tuba Büyüküstün. Sus vidas se cruzan cuando descubren que sus seres queridos han sido asesinados, y el destino los une en una búsqueda de la verdad y la justicia. A medida que investigan los crímenes, la tensión sexual y emocional entre ellos crece de manera exponencial, alimentando la intriga y la pasión. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó los corazones de espectadores de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y España, convirtiéndose en un fenómeno cultural. La química entre Engin y Tuba, la profundidad de sus interpretaciones y la intensidad de la trama fueron los pilares de su éxito. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en empezar a publicar rumores. Salidas, miradas, gestos. Todo era analizado con lupa. Y aunque ninguno de los dos actores confirmó abiertamente una relación sentimental, la cercanía entre ellos era innegable. Compartían risas, momentos de complicidad en las grabaciones y, por supuesto, la pasión por su trabajo. Fotografías de ambos fuera del set, en eventos sociales, e incluso aparentemente compartiendo momentos más íntimos, comenzaron a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todo esto alimentó las fantasías y las esperanzas de los fans. Las redes sociales se inundaron de edits y collages que celebraban la supuesta pareja, mostrando la profunda conexión que parecía existir entre ellos. La legión de seguidores de Kara Para Aşk se unió en una campaña silenciosa, esperando que su romance en la ficción se trasladara a la vida real. Y aquí es donde entra Engin Akyürek. Recientemente, en una entrevista, o en varias, dependiendo de la fuente que consultemos, Engin decidió romper el silencio, o al menos aclarar algunos puntos. La verdad es que no es un hombre que hable mucho de su vida privada. Siempre ha sido muy reservado, muy cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice. Pero esta vez parece que sintió la necesidad de hablar. Y lo que dijo, bueno, fue impactante. En sus declaraciones, Engin habló sobre su relación con Tuba. Y lo primero que dejó claro es que la admiraba profundamente como actriz. Destacó su profesionalismo, su talento y su capacidad para sumergirse en sus personajes. Dijo que trabajar con ella fue un placer, que aprendió mucho de ella y que la consideraba una compañera excepcional. Hasta aquí, todo normal. Todos esperábamos que dijeran algo así. Es la diplomacia y el respeto habituales en el mundo del espectáculo. Pero luego vino lo interesante. Engin, sin entrar en detalles específicos ni confirmar o desmentir explícitamente una relación romántica, sí dejó entrever que la conexión que tenían en pantalla era real. Que la química que veíamos, la complicidad, no era solo producto del guión y la dirección, sino que había una base, un sentimiento genuino. En una de las entrevistas, se le preguntó directamente si la chispa que veíamos en Kara Para Aşk era real, a lo que Engin respondió con una sonrisa enigmática: cuando dos personas se entregan a la historia y a los personajes, es inevitable que se generen conexiones profundas. La línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, y es el espectador quien decide hasta dónde quiere creer. ¿Qué quiero decir con esto?
Pues que las chispas que veíamos en la serie, esa atracción, esa tensión sexual, no eran pura ficción. Había algo más. Y claro, esto encendió de nuevo las alarmas. Ese entre los fans. ¿Significa esto que hubo algo más que amistad? ¿Que hubo una relación? Las especulaciones se dispararon nuevamente en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la pareja volvieron a ser tendencia, y los foros de discusión se encendieron con debates y análisis de las declaraciones de Engin. ¿Estaba confirmando un romance secreto? ¿Era solo una forma de elogiar a su compañera de trabajo? Engin inteligentemente no dio una respuesta directa. Prefirió jugar con las palabras, con los silencios, con las medias tintas. Dijo algo así como que la vida de un actor está llena de emociones intensas, de momentos de conexión profunda con sus compañeros, y que a veces, esa conexión se traslada fuera del set. Utilizó metáforas, habló de la pasión por el trabajo, del respeto mutuo, pero dejó la puerta abierta a la especulación. En otra entrevista comentó, en el set creamos mundos. A veces, esos mundos se vuelven tan reales que es difícil separarlos de nuestra propia existencia. La intensidad de las emociones que experimentamos puede generar sentimientos profundos, pero es importante recordar que somos profesionales. Respetamos nuestro trabajo, a nuestros compañeros y sobre todo, al público. Además, Engin hizo hincapié en la importancia de respetar la privacidad de Tuba y la suya propia. Reconoció que los fans tienen derecho a curiosear, a interesarse por sus vidas, pero pidió un poco de discreción y de respeto. Dejó claro que no quería que la atención mediática afectara la vida personal de Tuba ni la suya. En una declaración más personal, expresó, ambos somos personas y merecemos tener una vida personal, lejos de las cámaras. El acoso mediático puede ser muy perjudicial, tanto para nosotros como para nuestros seres queridos. Entiendo el interés de los fans, pero les pido que respeten nuestra privacidad. Al final del día, somos seres humanos que también necesitamos vivir nuestras vidas con normalidad. Ahora bien, ¿cómo interpretamos todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de las declaraciones de Engin? Pues en mi opinión, lo que deja claro es que hubo una conexión especial entre ellos. No podemos saber a ciencia cierta si fue una relación romántica, pero sí podemos deducir que existió un vínculo fuerte, una atracción, una complicidad que trascendió lo profesional. Sus palabras cuidadosamente elegidas sugieren que la relación entre Omar y Elif, y entre Engin y Tuba, fue más que una mera actuación. La forma en que hablaban el uno del otro, la ternura que transmitían en sus entrevistas, y la evidente química que compartían, incluso fuera del set, contribuyen a esta conclusión. Y esto, amigos, es lo que hace que la historia sea tan fascinante. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen romance de telenovela? Y si ese romance es real, mucho mejor. El público siempre ha sido atraído por las historias de amor que trascienden la pantalla, y el caso de Engin y Tuba es un claro ejemplo de ello. La posibilidad de que su historia de amor ficticia se haya convertido en realidad, aunque sea en parte, alimenta la fantasía y el romanticismo de los fans. Pero la historia no termina aquí. Porque la reacción de los fans a las declaraciones de Engin fue de todo tipo. Algunos se alegraron, celebrando la posibilidad de que su amor platónico hubiera encontrado el amor en los brazos de su compañera de trabajo. Los foros de discusión se llenaron de mensajes de apoyo y de felicitaciones virtuales a la supuesta pareja. Otros se mostraron más cautelosos, prefiriendo no sacar conclusiones precipitadas y respetando la privacidad de los actores. Consideraban que aunque hubiera habido algo más, era su decisión y su derecho mantenerlo en secreto. Y también hubo quienes criticaron a Engin por no ser más claro, por no decir las cosas de forma explícita. Estos fans consideraban que las medias tintas solo generaban más especulaciones y alimentaban el morbo. Y hablando de las reacciones, quiero saber la tuya. ¿Qué opinas de las declaraciones de Engin? ¿Crees que hubo algo más entre él y Tuba? ¿Te gustaría que hubieran estado juntos? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Pero volviendo al tema principal, quiero destacar un detalle importante. Engin, en su entrevista, también habló sobre el impacto de la fama en su vida personal. Dijo que a veces es difícil separar la realidad de la ficción, que la presión mediática puede ser abrumadora y que es importante proteger la privacidad. Y creo que tiene toda la razón. Los actores, aunque viven de su imagen pública, también tienen derecho a tener una vida personal, a amar, a sufrir,
a equivocarse sin que todo el mundo esté pendiente de ellos. Además, Engin aprovechó la oportunidad para hablar sobre sus proyectos actuales y futuros. Mencionó que está trabajando en nuevas producciones, que está explorando nuevos retos profesionales y que está muy emocionado con lo que viene. En una de las entrevistas, reveló que está involucrado en un nuevo proyecto cinematográfico con un enfoque más profundo y humano, y que también está evaluando propuestas para nuevas series de televisión. Siempre ha sido un actor versátil y comprometido con su trabajo, y sus fans esperan con ansia sus próximos proyectos. Así que si son fans de Engin, estén atentos. Pronto tendremos nuevas series, nuevas películas y por supuesto, más oportunidades de disfrutar de su talento. Pero, ¿y Tuba? ¿Qué dijo ella sobre todo esto? Bueno, Tuba es, como siempre, muy reservada. No ha hecho declaraciones públicas sobre las palabras de Engin. Es una mujer discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Ha mantenido un silencio estratégico, sin hacer declaraciones ni confirmar ni negar las afirmaciones de Engin. Sin embargo, es importante destacar que en ocasiones, el silencio puede ser tan revelador como las palabras. Su silencio, en este caso, ha sido interpretado de diversas maneras. Para algunos confirma la existencia de un vínculo especial entre ellos, mientras que otros lo ven como una muestra de respeto por su privacidad. Pero ¿cómo es Tuba Büyüküstün en la vida real? Es una actriz de renombre conocida por su belleza y su talento, pero también por su discreción. Ha estado casada y tiene hijas, y siempre ha protegido su vida familiar de la atención mediática. Su silencio, en este caso, es una forma de mantener esa privacidad que tanto valora. En definitiva, lo que podemos concluir es que Engin Akyurek ha revelado su verdad. No nos ha dado una respuesta definitiva, pero sí nos ha dejado entrever la existencia de una conexión especial con Tuba Büyüküstün. Una conexión que trascendió la pantalla y que, sin duda, marcó un antes y un después en sus vidas. Y esto, amigos, es lo que hace que la historia de Engin y Tuba sea tan fascinante y que siga alimentando nuestra curiosidad. La combinación de talento, química y misterio es una fórmula irresistible que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Así que, para resumir, hemos hablado sobre las declaraciones de Engin Akyurek sobre su relación con Tuba Büyüküstün. Hemos analizado sus palabras, hemos debatido sobre lo que significan y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo el silencio de Tuba ha reforzado la idea de que hubo algo más entre ellos y hemos hablado de los futuros proyectos de Engin. Y ahora, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado tanto como yo. Si es así, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por favor, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan, qué piensan sobre la relación entre Engin y Tuba y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.